Cuando metí la llave en la cerradura después de pasar 2 semanas en Querétaro, visitando a mi prima Clara, una sensación extraña me recorrió el cuerpo. La llave no giraba. Intenté una y otra vez moviéndola de un lado a otro, pero nada. Era como si la cerradura ya no me reconociera. Entonces lo entendí, habían cambiado la cerradura de mi casa. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho ahí mismo en el porche de la casa que había comprado, con el esfuerzo de 40 años limpiando oficinas. Fue entonces cuando escuché pasos desde adentro. La puerta se abrió y apareció Leticia, mi nuera. Pero su rostro no era el de siempre. Aquella máscara de amabilidad que había mostrado durante 3 años había desaparecido. En su lugar había una sonrisa helada calculadora. Suegra me dijo con un tono que me erizó la piel: cambiamos todo. Ahora esta es nuestra casa. Mis piernas casi no me sostenían. Nuestra casa, mía. La había comprado yo sola con mis ahorros, con mis manos desgastadas por años de trabajo. Desde los 16 años me partí el alma para tener un techo propio. Limpié pisos, baños, oficinas enteras de lunes a domingo. Guardé cada peso sin gastar en lujos hasta reunir los 180,000 que costó esta propiedad. La registré a mi nombre con mis documentos, con mi firma. Pero por amor de madre, ese amor ciego que a veces se vuelve una condena, permití que Emilio, mi único hijo, viviera aquí con su esposa temporalmente mientras ahorraban para la suya. Temporalmente. ¡Qué palabra tan traicionera! ¿Cómo que su casa?, pregunté tratando de mantener la calma mientras la rabia me subía como fuego. Esta casa está a mi nombre, Leticia. Yo pago los impuestos, los servicios. Ya no me interrumpió con esa sonrisa venenosa. Emilio y yo hemos estado trabajando en esto durante meses. Tenemos todos los papeles en regla. Usted ya no puede quedarse aquí, suegra. Las cosas cambiaron. En ese momento algo dentro de mí se quebró. No fue solo mi corazón. Fue la fe en mi hijo, en la familia, en el amor que creí sagrado después de 67 años de vida. Pero también justo en ese instante algo despertó. Una fuerza que no sabía que aún vivía dentro de mí. La fuerza de la mujer que un día decidió callar para no romper la paz, pero que ya no tenía nada que perder. Sonreí. Era una sonrisa distinta, nacida de lo más profundo del rincón de mi alma, donde guardo los secretos que ellos nunca imaginaron. Saqué el celular de mi bolso, ese que Emilio me había regalado el año pasado, diciendo: para que estés más comunicada, mamá. Qué bueno que me digas eso. Leticia, le respondí con una serenidad que me sorprendió, porque ha llegado el momento de que sepan quién manda en esta familia. Sus ojos se abrieron de par en par. No entendían por qué no lloraba, por qué no suplicaba. Esperaban verme vencida, pero no sabían que cuando una mujer de 67 años sonríe después de que le arrebatan su casa, es porque tiene un as bajo la manga capaz de destruirlos por completo. Y vaya que lo tenía. Mientras Leticia me miraba con desconcierto y Emilio aparecía detrás de ella, evitando mis ojos como un niño asustado, mi mente viajó 40 años atrás. A aquellos días en los que él tenía apenas 5 años y su padre nos abandonó una madrugada de diciembre, llevándose hasta el dinero del mercado y dejándonos con hambre y deudas. Emilio, le dije al muchacho, que seguía escondido tras su mujer: ¿te acuerdas cuando me preguntabas por qué llegaba tan tarde? ¿Por qué mis manos estaban siempre agrietadas? ¿Por qué nunca teníamos dinero para ir al cine? Él bajó la mirada. Claro que lo recordaba, pero nunca supo toda la verdad. Desde que su padre desapareció, trabajé en 3 empleos distintos. De madrugada de 5 a 8 limpiaba una panadería en el centro. El dueño, don Esteban Vargas, me pagaba apenas 10 pesos al mes por dejar el lugar reluciente antes de que llegaran los panaderos. Me quemaba las manos con vapor y detergentes, pero nunca me quejé. De 9 de la mañana a 6 de la tarde, limpiaba las oficinas de una aseguradora, 3 pisos completos, 6 baños, 30 despachos. Subía y bajaba escaleras cargando cubetas de agua y aspiradoras más pesadas que mi propio hijo. Cada peso lo guardaba como si fuera oro, y por las noches, cuando Emilio dormía, salía otra vez. Limpiaba 2 consultorios y un despacho de abogados,
otros 220 al mes. Regresaba a casa a las 2 de la madrugada, dormía 3 horas y me levantaba para empezar de nuevo. Mamá, yo no sabía, murmuró Emilio, pero Leticia lo empujó con el codo callándolo. No sabías porque nunca quisiste saber, le respondí con una tristeza que pesaba más que mi rabia. Cuando me pedías tenis de marca, te decía que estaba ahorrando para algo especial. Nunca te conté que ese algo era nuestro futuro. Una casa donde nadie pudiera echarnos. 15 años trabajé así, 15 años durmiendo apenas 3 horas levantando pesos imposibles. Mis amigas me decían que acabaría enferma, que ningún hijo valía tanto sacrificio. Pero cada dolor de espalda, cada ampolla, cada noche sin sueño eran ladrillos invisibles en la casa que algún día sería mía. Cuando Emilio cumplió 20 años ya tenía ahorrados 95,000 pesos. Seguí trabajando una década más hasta reunir los 180,000 pesos que necesitaba para cumplir el sueño de mi vida, comprar esta casa. Una vivienda en un barrio tranquilo, con 3 recámaras, 2 baños y una cocina amplia donde imaginaba preparar guisos cuando mi hijo viniera con su familia. Esta casa, les dije, mirando directamente a Leticia, la compré pensando en ti, Emilio, para que tuvieras siempre un lugar al que regresar, donde tus hijos pudieran crecer sin miedo, donde cuando yo ya no esté, tengas algo sólido que heredar. Emilio tenía los ojos húmedos. Por un instante creí que reaccionaría, que recordaría quién era su madre, que tendría el valor de enfrentar al monstruo que había traído a nuestras vidas. Pero entonces Leticia volvió a hablar con esa voz helada que ya conocía demasiado bien. Suegra, todo eso es muy bonito, pero los tiempos han cambiado. Roberto y yo tenemos nuestros propios planes. Ya no necesitamos sus historias del pasado. Ahí comprendí que la guerra acababa de comenzar. Todavía puedo ver con claridad el día en que Emilio me la presentó. Era un domingo de marzo. Habíamos quedado de comer en el parque como hacíamos desde que él empezó en el banco. Lo vi llegar tomado de la mano de una joven hermosa, arreglada con elegancia, con una sonrisa tan perfecta que parecía ensayada. Mamá, quiero presentarte a Leticia, me dijo con esa luz en los ojos que solo tienen los hombres enamorados. Es la mujer de mi vida. Ella se acercó y me abrazó como si me conociera de toda la vida. Señora Magdalena, me dijo con voz dulce, Emilio me ha hablado tanto de usted. Dice que es la mejor madre del mundo, que gracias a usted es el hombre maravilloso que es hoy. Por supuesto que me conquistó. ¿Qué madre no se encariña con la mujer que halaga a su hijo y reconoce sus sacrificios? Durante los 6 meses de noviazgo, Leticia fue la nuera perfecta. Venía a visitarme con flores, me ayudaba a cocinar, me pedía recetas, me pedía consejos sobre cómo hacerlo feliz. Señora Magdalena, me decía mientras preparábamos tamales para el cumpleaños de mi hijo, espero algún día ser una madre tan dedicada como usted. Emilio me ha contado cuánto se sacrificó por él. Eso es amor verdadero. Cuando se casaron insistí en organizar una fiesta preciosa en el salón de la iglesia. Gasté 8,000 pesos de mis ahorros, pero ver a mi hijo sonriendo lo valía todo. Leticia lloró cuando le di mi regalo, las escrituras de esta casa, con una nota que decía, para que siempre tengan un hogar seguro, donde empezar su familia. Los primeros meses fueron una bendición. Ella cocinaba, compartíamos la limpieza, conversábamos de todo. Me contaba de su trabajo como recepcionista en una clínica, de su sueño de estudiar enfermería, de cuánto amaba a Emilio. Por las noches los escuchaba reír en su habitación planeando su futuro. Mi corazón descansaba tranquilo. Al fin había logrado lo que toda madre desea, ver a su hijo feliz y bien casado. Pero las serpientes saben esconder el veneno. El cambio fue tan sutil que al principio creí que eran imaginaciones mías. Pequeños comentarios disfrazados de inocencia. Ay, suegra, este sofá ya está muy pasado de moda. ¿No cree que deberíamos renovar la sala? O cuando venían sus amigas. Sí, vivimos con mi suegra, pero es temporal mientras ahorramos para nuestra casa. Temporal. Esa palabra empezó a repetirse como una maldición. Es temporal, mamá le decía por teléfono cuando creía que no la oía. Es temporal, le explicaba a Emilio cada vez que él proponía cambiar algo en la casa.
Incluso la escuchaba murmurarlo para sí, mientras hojeaba revistas de decoración con suspiros de impaciencia. Después vinieron los accidentes. Mi jarrón favorito, ese que me regaló mi madre, apareció roto en la basura. ¡Ay, suegra! Se me resbaló limpiando perdón. Mi sillón preferido, donde me sentaba cada tarde a tejer, amaneció con una mancha de café imposible de quitar. No sé cómo pasó, suegra, ya estaba así cuando desperté. Los cambios en la decoración empezaron sin mi permiso. Mis fotos familiares desaparecían de las repisas, reemplazadas por retratos de ella y Emilio en marcos modernos. Mis plantas, las que había cuidado por años, empezaron a morir. «Se te olvidó regarlas, mamá», me decía Emilio. «Siento que Leticia no se siente cómoda viviendo contigo. Quizá deberíamos buscar otro sitio». «No digas eso, hijo», le respondía siempre. «Ella te quiere, solo necesita tiempo». Y le di 3 años. 3 años viendo cómo la mujer dulce que conocí se convertía en alguien que me miraba con desprecio dentro de mi propia casa. El cambio definitivo llegó el día que cumplimos 2 años viviendo juntas. Esa mañana desperté y encontré la sala completamente transformada. Mis muebles estaban apilados en un rincón, cubiertos con mantas viejas, y en su lugar habían aparecido otros nuevos, brillantes, fríos, sin alma. «Buenos días, suegra», me dijo Leticia con una sonrisa fingida mientras desayunaba plácidamente. «¿Le gusta cómo quedó Emilio y yo? Decidimos renovar un poco el espacio». «Decidieron», le respondí intentando mantener la calma mientras la rabia me subía por dentro. «Leticia, esta es mi casa, mis muebles, mi sala. ¿Cómo se atreven a cambiar todo sin consultarme?» «Ay, suegra, no sea tan dramática», replicó con esa sonrisa que ya no tenía ni una gota de dulzura. Los muebles estaban viejísimos, ya se veían fatal. «Estos muebles son más modernos, más funcionales», dijo Leticia con aire triunfante. «Emilio está encantado con el cambio». Esa noche, cuando mi hijo llegó del trabajo, esperé que notara lo que había pasado, que dijera algo, cualquier cosa. Pero en vez de eso, se dejó caer en el nuevo sofá y suspiró satisfecho. «Qué cómodo está esto, amor». «Excelente elección», Emilio, le dije, señalando con amargura los muebles viejos apilados en el rincón. «¿Y qué haremos con mis cosas, mamá?», pregunté, conteniendo el temblor en la voz. «Esos muebles ya estaban muy desgastados», respondió con indiferencia. «Podemos donarlos, alguien los aprovechará mejor». Donarlos. Quería regalar lo que yo había comprado con años de esfuerzo sin siquiera consultarme. Esa noche lloré en silencio mientras escuchaba desde mi cuarto sus risas en la sala recién decorada, celebrando su gran renovación. Pero aquello era apenas el principio. La semana siguiente, Leticia invitó a sus amigas sin avisarme. Cuando volví del mercado, encontré a 5 mujeres desconocidas en mi cocina, usando mis platos, mis tazas, mi mesa. «Esta es la suegra», dijo Leticia, cuando me vio entrar, la que les conté que tiene ideas muy pasadas de moda para la decoración. Las mujeres me miraron con esa mezcla de compasión y superioridad con la que se mira a alguien que ya no encaja en el mundo moderno. «Ay, sí», dijo una riendo, «mi suegra es igual. No entienden que los tiempos cambian». «Exacto», añadió otra, «cuando los hijos se casan necesitan su propio espacio, su identidad de pareja». Hablaban de mí como si no existiera en mi propia cocina. Cuando traté de participar en la conversación, Leticia me cortó de inmediato. «Suegra, ¿por qué no va a descansar un rato?» «Nosotras terminamos aquí. Me echaron de mi propia cocina». Desde entonces los cambios se multiplicaron. Leticia empezó a reorganizar toda la casa sin pedirme opinión. Mis fotos familiares desaparecieron de las paredes, reemplazadas por cuadros abstractos que ella escogió. Mi vajilla fina, la que heredé de mi abuela, fue empacada para que no se estropee y sustituida por platos modernos que ella consideraba más prácticos. Suegra, me dijo un día, mientras metía mis adornos navideños en cajas, «Estos muñecos ya están muy deteriorados. Mejor compramos decoración nueva para estas fiestas». «Esos muñecos tienen 40 años». Leticia, le respondí intentando arrebatarle la caja. «Los compré cuando Emilio era niño. Cada diciembre los colocábamos juntos. Es nuestra tradición.
Las tradiciones también pueden cambiar, dijo con firmeza, apartando la caja de mis manos. Emilio y yo queremos crearlas nuestras propias. Cuando llegó diciembre, mi casa parecía un catálogo de revista moderna perfecta, impecable y vacía. No quedaba ni una pizca de los recuerdos que habían llenado de vida aquel hogar durante décadas. Emilio no dijo nada. Se había acostumbrado tanto a ceder ante su esposa que ya ni se daba cuenta de cómo desaparecía su propio pasado. La humillación final llegó cuando los padres de Leticia vinieron desde Monterrey a pasar unos días. Ella había reorganizado incluso mi habitación, moviendo mis pertenencias para hacer espacio a las maletas de sus suegros. «¡Qué casa tan hermosa tienen!», dijo su madre, admirando cada rincón. «Se nota que la han decorado con mucho gusto». «Gracias, mami», respondió Leticia con orgullo. «Emilio y yo hemos trabajado muchísimo para que se vea así». «Emilio y yo», repitió ella, en mi casa con mis muebles guardados en el garaje y mis recuerdos sellados en cajas de cartón. Esa noche, mientras fingía dormir, escuché desde la cocina una conversación que me heló la sangre. «Ya casi logramos que se sienta incómoda», aquí le decía Leticia a su madre en voz baja. «Un poco más de presión y seguro decide irse sola». Fue entonces cuando entendí que todo había sido planeado desde el principio. El 15 de agosto, el destino dio un giro inesperado. A primera hora de la mañana sonó el teléfono. Era el licenciado Juan Morales, abogado de mi hermano don Esteban Vargas, que vivía en Houston. Su voz sonaba formal, aunque noté un matiz de emoción contenida. «Señora Magdalena», me dijo con tono solemne, «lamento informarle que su hermano Esteban falleció anoche de un infarto. Pero también debo comunicarle que usted ha sido nombrada como la única heredera de todos sus bienes». Sentí que el mundo se me venía abajo. Había pasado 5 años sin hablar con mi hermano por una tontería familiar, y ahora esa distancia pesaba como una piedra. Jamás imaginé que me dejaría todo lo que tenía. «¿De cuánto estamos hablando, licenciado?», pregunté, intentando mantener la voz firme, más por respeto que por curiosidad. «En total son $40,000, señora», respondió. «Propiedades, cuentas e inversiones». Su hermano fue muy próspero con su negocio de importaciones. Solo falta que venga a Houston a firmar los documentos. Colgué el teléfono y me quedé en la cocina en silencio procesando la noticia. Esteban había muerto, pero me había dejado una herencia que podía cambiar mi vida por completo. Podría renovar la casa, ayudar a Emilio, incluso invertir en otra propiedad. Lo que no sabía era que Leticia había escuchado toda la conversación desde la sala. Apareció de pronto con una expresión nueva, una mezcla de falsa compasión y codicia contenida. «Escuché sobre su hermano», dijo con voz melosa. «Lamento mucho su pérdida». «Gracias, Leticia», le respondí secándome las lágrimas. No hablábamos mucho últimamente, pero lo quería. «Por supuesto que sí», contestó, sentándose a mi lado con una familiaridad que hacía meses no mostraba. «Y qué bueno que la haya recordado en su testamento. $40,000 es una buena suma. Debe sentirse muy tranquila, a su edad». Esa última frase, «a su edad», me atravesó como una espina. Pero estaba demasiado cansada, demasiado triste para notar la verdadera amenaza escondida detrás de sus palabras. Lo que sí noté fue el brillo extraño en los ojos de Leticia cuando mencioné la cantidad exacta. No cabía duda, había escuchado toda la conversación telefónica. Esa misma tarde, cuando Emilio regresó del banco, ella ya le había contado todo. Por primera vez en meses, mi hijo me abrazó con sinceridad. «Mamá, lamento lo de tío Esteban», me dijo, «pero me tranquiliza saber que ahora tienes seguridad económica. Ya no tendrás que preocuparte por nada». Durante los días siguientes, la transformación de Leticia fue tan repentina que resultaba sospechosa. Volvió a ser aquella nuera dulce de los primeros tiempos. Me preparaba café por las mañanas, me preguntaba cómo había dormido, me sonreía con un afecto que ya no creía posible. Incluso me propuso que cocináramos juntas como antes. «Suegra», me dijo mientras preparábamos pozole, «he estado pensando en lo mal que me he comportado últimamente. El estrés, el trabajo, la rutina, me tenía fuera de mí. Pero quiero que sepa que la quiero mucho y que esta también es su casa».
Por un instante mi corazón se ablandó. Tal vez todo había sido un malentendido. Tal vez aún podríamos ser una familia unida. Leticia, yo también he estado reflexionando, le dije mientras removía la olla. Quiero hacer algo especial con parte de la herencia de Esteban. Estoy pensando en remodelar toda la casa, cambiar la cocina, modernizar los baños, quizás construir una terraza. Después de todo, esta será la casa familiar por muchos años. Sus ojos se iluminaron como si acabara de ver oro. ¡Ay, suegra, qué idea tan maravillosa! Emilio y yo podríamos ayudarla con la planeación. Tenemos muy buen gusto para la decoración. Animada por su entusiasmo, continué. También pensaba apartar un poco de dinero para cuando ustedes tengan hijos, para que mis futuros nietos tengan su fondo universitario desde pequeños. Suegra, usted es un ángel, me dijo abrazándome. Pero había algo en ese abrazo que no me convenció. Emilio y yo hemos estado hablando de tener familia pronto. Saber que usted quiere ayudar con la educación de nuestros hijos nos llena de emoción. Esa noche desde mi cuarto escuché sus voces en la recámara. No podía distinguir las palabras, pero el tono era distinto. Planeaban, hacían cuentas, hablaban de números. Al día siguiente, Leticia insistió en acompañarme al banco cuando fui a informarme sobre los trámites de la herencia. Para que no vaya sola, suegra, me dijo con esa sonrisa que ahora sabía que era fingida. Estos trámites pueden ser confusos para una persona mayor. Durante la cita con el ejecutivo, se sentó a mi lado tomando notas, haciendo preguntas sobre inversiones, plazos fijos y documentación como si fuera ella quien iba a firmar. En el camino de regreso me soltó con aire casual. Suegra, he estado investigando sobre inversiones inmobiliarias. Con los 340,000 podríamos comprar otra propiedad, rentarla y generar ingresos pasivos. Emilio conoce bien el mercado por su trabajo en el banco. Podríamos... Ya no hablaba de mi dinero, hablaba de nuestro dinero, de nuestras inversiones. La trampa se estaba cerrando y yo aún no lo comprendía. 3 semanas después, algo me despertó a las 2 de la madrugada. Era la voz de Leticia hablando por teléfono en la cocina. Trataba de mantener el tono bajo, pero la emoción la delataba. Me levanté sin hacer ruido y avancé por el pasillo refugiándome en las sombras. No, mami, te digo que ya casi, esta decía en voz baja, pero firme. La vieja ya cayó por completo. Está tan encantada con la idea de ser la abuela generosa que no se da cuenta de nada. Sentí cómo la sangre se me helaba. Tranquila, mami, ya casi logramos que ponga la casa a nombre de Emilio. Le estamos metiendo la idea de que es mejor para los impuestos, que así puede deducir gastos. Emilio ya está trabajando en convencerla. Las piernas me temblaron. Emilio lo sabía, y con los 40,000 de la herencia podremos acelerar todo. Ya hablé con mi primo, el abogado. Dice que si conseguimos los papeles adecuados, podemos hacer que firme un poder notarial amplio. Con eso tendremos control total de sus cuentas. Tuve que apoyarme contra la pared. No podía creer lo que estaba oyendo. Esa mujer a quien había tratado como una hija estaba planeando despojarme de todo. El plan es perfecto, mami. En 6 meses tendremos el control total de sus bienes. Y para entonces ya tendremos suficiente evidencia médica de que está perdiendo la cabeza. Sí, ya empecé a registrar sus lapsos de olvido, le digo a Emilio, que se confunde, que repite preguntas, que olvida cosas. Roberto es tan ingenuo, rió, que se lo está creyendo todo. Me temblaba todo el cuerpo. Leticia llevaba meses, quizá años, planeando destruirme poco a poco. No te preocupes por Emilio, mami, continuó. Él hará lo que sea por protegerme a mí y a nuestro futuro. Ya confía más en mí que en su propia madre. Cuando llegue el momento de internarla en un asilo, firmará los papeles sin dudar. Un asilo. Mi propio hijo iba a firmar para encerrarme en un asilo. Exacto, mami. Una vez que esté internada, remodelaremos la casa y la pondremos en venta. Calculamos que con los 480,000 que vale ahora más, los 340,000 de la herencia y lo que saquemos vendiendo sus cosas, llegaremos casi al 1,000,000. 1,000,000.
Todo mi sacrificio, mis 40 años de trabajo, mis sueños de una familia unida, reducidos a una cifra fría en la calculadora de esa víbora. Emilio ya encontró una casa preciosa en la zona residencial Mami. Y en ese instante supe que mi silencio había terminado. 4 habitaciones, 3 baños, un jardín enorme. Perfecta para cuando tengamos hijos. Y lo mejor, decía Leticia, con esa voz que goteaba veneno, es que estará lo suficientemente lejos para que la vieja no venga a molestarnos cuando salga del asilo. Si es que llega a salir. En ese momento escuché pasos en el pasillo. Emilio se levantaba probablemente para ir al baño. Mi corazón se aceleró, pero alcancé a esconderme detrás de la puerta del closet del pasillo. Esperé que pasara conteniendo la respiración, pero en vez de seguir hacia el baño, se detuvo en la entrada de la cocina. ¿Con quién hablas a estas horas?, le preguntó. Con mi mamá, amor. No podía dormir y la llamé. Ya sabes cómo es de preocupona. ¿Todo bien?, preguntó Emilio. Contuve el aliento. Esperaba que Leticia confesara todo lo que acababa de decir. Todo perfecto, mi amor. Le estaba contando los avances con tu mamá, que ya está más dispuesta a poner la casa a tu nombre, y lo emocionada que está con invertir la herencia en planes familiares. El silencio que siguió se me hizo eterno. Leticia, dijo por fin Emilio, no sé si me siento cómodo con todo esto. Es mi madre, y siento que la estamos manipulando. Por un momento una chispa de esperanza me encendió el alma. Aún quedaba algo del hijo que yo crié. Ay, amor, respondió Leticia, con esa voz melosa que ya conocía bien. No la estamos manipulando, solo la ayudamos a tomar decisiones inteligentes para su futuro. Y para el nuestro. No quieres que nuestros hijos tengan estabilidad económica. Sí, pero... Emilio, tu madre ya tiene 67 años. ¿Qué va a hacer con tanta propiedad y dinero? Es más lógico que nosotros, que somos jóvenes con planes y una familia por formar, administremos todo de manera más productiva. Otro silencio. Además, continuó ella ya con el tono más frío, llevamos 3 años viviendo en esta casa vieja con decoración de hace décadas. ¿No crees que ya es hora de tener nuestro propio hogar? Tienes razón, dijo Emilio finalmente. Y con esas 2 palabras destruyó mi corazón. Hagámoslo, pero rápido antes de que se arrepienta. Los escuché besarse en la cocina de mi casa, celebrando el robo más grande de mi vida. Al amanecer desperté con una claridad mental que no sentía desde hacía años. La traición de Emilio y Leticia, lejos de romperme, había despertado a la mujer que una vez enfrentó al mundo sola, la misma que trabajó 20 horas diarias durante 15 años. Pero esta vez sería distinto. No iba a trabajar más fuerte, sino más inteligente. Durante el desayuno fingí que nada había pasado. Sonreí, serví café, pregunté por sus planes del día, pero por dentro estaba calculando cada paso como un general antes de la batalla. Leticia, le dije mientras lavaba los platos, he estado pensando en lo que dijiste sobre poner la casa a nombre de Emilio por los beneficios fiscales. ¿Podrías averiguar exactamente qué documentos necesitamos? Sus ojos se iluminaron. Por supuesto, suegra. Ya estuve investigando. Mi primo Javier es notario. Él puede ayudarnos con todo el proceso. Qué eficiente eres, le respondí con una sonrisa que sonó más dulce de lo que sentía. Y también quería pedirte que me acompañes al banco esta semana para ver las opciones de inversión. Claro que sí, podríamos ir el miércoles por la tarde. Tengo libre después del trabajo. Perfecto. Mientras ella creía estar adelantando su plan, yo empezaba a construir el mío. Esa tarde, cuando salieron de compras, marqué un número que conocía de memoria. Comadre, necesito que vengas a mi casa. Ahora mismo, le dije, apenas escuché su voz. Y trae la grabadora que usas en las juntas de la asociación de vecinos. ¿Qué pasa, Magdalena? Te noto rara. Mi hijo y mi nuera quieren quitarme todo, comadre. Y voy a necesitar tu ayuda para destruirlos legalmente. Una hora después, doña Rosa, mi comadre y amiga de toda la vida, estaba sentada en mi cocina escuchando mi historia. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras yo le narraba la conversación que había escuchado la noche anterior.
Malditos, murmuró apretando los puños. ¿Y qué vas a hacer? Voy a darles exactamente lo que quieren, le respondí con una sonrisa que nacía desde lo más profundo de mi alma. Pero antes necesito pruebas de todo lo que están planeando. Mi comadre resultó ser la aliada perfecta. Durante los días siguientes instalamos grabadoras pequeñas en lugares estratégicos, una en la cocina, otra en la sala y una más en el teléfono fijo. También me enseñó a usar la función de grabación del celular sin que nadie lo notara. Mientras tanto, comencé mi actuación de abuela confundida. Empecé a olvidar dónde ponía las llaves, a repetir preguntas, a equivocarme con fechas. Nada exagerado, solo lo justo para que Leticia creyera que su plan de declararme mentalmente incompetente iba por buen camino. «Ay, suegra», me decía cuando le preguntaba 2 veces qué día era, «ya se le olvidó que se lo dije hace 5 minutos». «¿En serio me lo dijiste?», le respondía yo con una expresión de confusión auténtica. «Discúlpame, Leticia. Últimamente siento que la memoria me falla». Por las noches escuchaba cómo comentaban mis episodios con fingida preocupación. «Tal vez deberíamos llevarla al doctor», decía Emilio. «Podría ser el inicio de demencia senil». «Tienes razón, amor», contestaba ella. «Y sería bueno tener ese diagnóstico documentado, por si acaso. Por si acaso necesitaban declararme incompetente, claro. Mientras tanto, yo también hacía mis movimientos. Consulté discretamente con 3 abogados distintos. No quería que ninguno supiera el panorama completo, pero necesitaba entender bien mis derechos y todas las formas de protegerme. Esta vez no iba a dejar que me arrebataran nada. Ni mi casa, ni mi dignidad, ni mi historia. El licenciado Herrera me explicó con calma lo que debía saber sobre el fraude familiar. «Señora, si alguien intenta hacerla firmar documentos bajo engaños o falsifica su firma, eso constituye un delito federal. Las penas pueden ir de 5 a 20 años de cárcel». La licenciada Ramírez me aclaró los riesgos de los poderes notariales. Nunca, nunca firme un poder amplio sin plena certeza. Con ese documento, alguien puede vender sus propiedades, vaciar sus cuentas, o incluso ingresarla en una institución sin su consentimiento. Luego, el licenciado Juan Morales me habló de herencias y testamentos. «A su edad, señora, conviene tener todo en orden, un testamento actualizado, quizá un fideicomiso y nombrar un albacea de total confianza». Con toda esa información, pasé a la segunda fase de mi plan, hacer que Emilio y Leticia mostraran su verdadero rostro mientras las grabadoras hacían su trabajo. Era hora de que ambos descubrieran quién era realmente doña Magdalena Vargas. El 10 de octubre, durante el desayuno, ejecuté la mejor actuación de mi vida. Dejé caer las lágrimas, en el momento exacto modulé la voz, con el temblor preciso, y vi cómo los ojos de Leticia brillaban con la satisfacción de quien cree tener la partida ganada. «Hijos», les dije, mientras removía el café con manos temblorosas, «he estado pensando mucho en lo que hemos hablado. Sobre la casa, la herencia, mi futuro». Emilio dejó de masticar su pan dulce. Leticia se inclinó hacia adelante con la mirada de una fiera oliendo sangre. «He decidido que tienen razón», continué con voz cansada de mujer derrotada. «Ya estoy muy mayor para manejar tantas responsabilidades. Quiero visitar a mi prima Clara en Guadalajara por 2 semanas, aclarar mis ideas. Y cuando regrese haremos todos los trámites que ustedes crean convenientes». «Mamá», dijo Emilio con una preocupación que sonaba sincera, «¿estás segura?» «No tienes que decidir nada aún». Pero Leticia ya estaba haciendo cálculos. «Claro, suegra, un descanso le hará bien. Nosotros cuidaremos la casa mientras usted esté fuera». «Gracias, hijos. Salgo mañana por la mañana y vuelvo el 25. Leticia, ¿podrías ayudarme a empacar? Ya no tengo fuerzas para andar subiendo y bajando maletas». «Por supuesto, suegra, con mucho gusto», respondió sin dudar. Esa noche, mientras doblaba mi ropa, lancé la pregunta que necesitaba para confirmar mi sospecha. «Hija, cuando regrese del viaje, ¿crees que podríamos aprovechar para arreglar los papeles de la casa?» «Claro que sí, suegra. Ya hablé con mi primo, el notario. Puede venir aquí mismo para que usted no tenga que moverse.
Solo necesitaremos su identificación, las escrituras originales y su firma donde él le indique. Y podríamos organizar lo de la herencia, también añadió, sin siquiera respirar. Emilio ya habló con el banco para abrir una cuenta mancomunada. Así será más fácil manejar las inversiones. Una cuenta mancomunada. Qué conveniente. A la mañana siguiente me despedí de ellos con lágrimas verdaderas, pero no de tristeza, sino de rabia contenida. Los abracé sabiendo que sería la última vez que lo haría como la madre ingenua que habían manipulado durante años. Cuiden mucho la casa, les dije desde la puerta del taxi. Cuando vuelva, espero encontrar todo igual. No se preocupe, mamá, gritó Emilio desde la ventana. Descanse y relájese. Pero en lugar de ir al aeropuerto, le pedí al taxista que me llevara al Hotel Real del Centro, a 20 minutos de mi casa. Me registré bajo el nombre Magdalena Vargas soltera y pagué por adelantado 2 semanas. Mi comadre doña Rosa me había conseguido al mejor detective privado de la ciudad, Sergio Mendoza, un exagente con fama de ser implacable en casos de fraude familiar. Señora Vargas, me dijo, cuando nos reunimos en el lobby, mi trabajo es simple: documentar todo lo que ocurra en su casa. Fotos, videos, grabaciones, todo con validez legal. ¿Puede grabar dentro de mi propia casa?, pregunté. Con su autorización escrita, sí. Usted es la propietaria legal, tiene derecho a monitorear su propiedad. Durante los 3 primeros días, las cámaras que Sergio instaló discretamente captaron justo lo que esperaba. Emilio y Leticia no perdieron ni un minuto. El primer día empezaron a sacar mis cosas al garaje. El segundo, trajeron cajas para empacar lo que según ellos era la basura de la vieja. Pero el tercer día llegó la joya de la evidencia. La cámara de la cocina grabó a Leticia hablando por teléfono. Javier, necesito que vengas mañana con los documentos. Sí, todos: el poder notarial, la transferencia de la casa y los papeles del banco. ¿Ya tienes la firma de la señora?, preguntó una voz al otro lado. No la necesito, primo. Tengo muestras de su letra de tantos años viviendo con ella. Tu secretaria puede falsificarla perfectamente como hicimos con los otros documentos. Los otros documentos ya lo habían hecho antes. Y si la vieja regresa antes de tiempo, no lo hará. Le puse pastillas para dormir en el café antes de que se fuera. Va a estar medio atontada por días. Cuando despierte, todo estará firmado y legalizado. Pastillas para dormir. Aquella mujer me había drogado. El cuarto día las cámaras captaron algo aún peor. Emilio y Leticia llevaron tasadores para evaluar la propiedad y luego llegó una agente inmobiliaria. La casa está en excelentes condiciones, decía la agente. En este mercado podríamos ponerla en 520,000 y venderla en menos de un mes. Perfecto, respondió Leticia con una sonrisa glacial. Queremos cerrar la venta lo más rápido posible. Mi suegra está desarrollando demencia senil y necesitamos liquidar sus activos antes de que empeore. Tienen el poder notarial. Lo tendremos esta semana. Mi esposo es el único hijo heredero directo, de una mujer viva, lúcida y con más fuerza de la que ellos imaginaban. El quinto día llegó la parte más dolorosa de todas. Las cámaras captaron cómo Emilio empacaba mis fotografías familiares, mis recuerdos de su infancia, los regalos que me había hecho a lo largo de los años. ¿Qué hacemos con todo esto?, le preguntó a Leticia sosteniendo una foto de él a los 5 años disfrazado de superhéroe para el Día del Niño. Tíralo todo, respondió ella sin mirar siquiera. Son puras cosas viejas que no sirven para nada. Mi hijo... El mismo al que le había entregado la vida entera, tirando 40 años de historia al bote de basura como si fueran trapos viejos. Pero yo ya no era la misma mujer que había salido de esa casa 2 semanas atrás. Ahora era una mujer con un propósito, con evidencia, con una sed de justicia tan intensa que no descansaría hasta verlos pagar. El 25 de octubre regresé a casa con una sonrisa y con algo mucho más poderoso que la rabia, la verdad documentada. Cuando el taxi se detuvo frente a mi casa, a las 3 de la tarde,
Llevaba en mi bolso el arma definitiva, toda la evidencia de su traición registrada en video de alta definición y audios con calidad forense. El detective Sergio Mendoza me había entregado esa mañana una memoria USB con más de 100 horas de material. Pruebas irrefutables de que Emilio y Leticia habían cometido fraude, falsificación, intento de venta ilegal de propiedad ajena y conspiración para despojarme de todo. Pero lo más grave era la grabación donde Leticia, con total frialdad, le confesaba a su prima cómo planeaban declararme mentalmente incompetente y encerrarme en un asilo mientras se quedaban con casi $1 millón. Cuando intenté abrir la puerta y descubrí que habían cambiado la cerradura, no sentí sorpresa, sentí satisfacción. Todo iba según lo planeado. Cada paso suyo estaba grabado, cada mentira, cada delito, cada palabra. La confrontación con Leticia fue impecable. Su soberbia y su tono condescendiente quedaron registrados en la grabación de mi celular, que había activado justo antes de tocar la puerta. Pero lo mejor aún estaba por venir. Saqué el teléfono de mi bolso y mirándola con calma le dije: «Ha llegado el momento de mostrarles quién manda realmente». Vi en sus ojos el primer destello de desconcierto. No entendía por qué no estaba llorando, por qué no suplicaba. No era la anciana débil que ella esperaba. «Leticia», dije con voz serena, «quiero que llames a Emilio y que vengan los dos al jardín. Tenemos que hablar de algo muy importante». «¿De qué tiene que hablar, suegra?», respondió con esa sonrisa arrogante que conocía tan bien. «Ya le dijimos que las cosas han cambiado. Usted ya no puede quedarse aquí». «Oh, sí», respondí, mientras marcaba el número de doña Rosa, «las cosas definitivamente han cambiado, pero no como tú crees». Cuando Emilio apareció en el jardín, ni siquiera se atrevía a mirarme. Durante esas 2 semanas había vendido mis muebles, empacado mis recuerdos y firmado documentos para vender la casa. Pero todavía le quedaba algo de vergüenza. «Hijos», les dije, señalando las sillas del jardín, «siéntense. Es hora de que sepan quién es realmente Magdalena Vargas». Leticia soltó una risa burlona. «Suegra, ya basta de teatro. Sabemos perfectamente quién es usted, una mujer mayor que ya no puede valerse sola y que necesita ayuda para tomar decisiones racionales». «Decisiones racionales», repetí con una sonrisa helada, activando el altavoz de mi teléfono. «¿Cómo está?». Y entonces presioné reproducir. La voz de Leticia llenó el jardín con una nitidez brutal. «Tranquila, mami. Ya casi logro que la vieja ponga la casa a nombre de Emilio. Con la herencia nueva en menos de 1 año tendremos todo y podremos mandarla a un asilo». Vi cómo el rostro de mi hijo pasaba de la confusión al espanto. Cada palabra era un golpe directo. «Podemos hacer que firme un poder notarial amplio. Declararla incompetente. Emilio va a firmar los papeles sin dudar». Y la frase que terminó de quebrarlo fue la suya propia, su voz, grabada. «Tienes razón, hagámoslo. Pero que sea rápido antes de que se arrepienta mamá». Emilio murmuró con lágrimas en los ojos. «Nosotros». «No has terminado de escuchar, hijo», le interrumpí. Reproduje la segunda grabación. La voz de Leticia hablaba con el notario sobre falsificar mi firma sobre las pastillas que había disuelto en mi café y sobre vender la casa por $20,000 mientras yo desarrollaba demencia. Leticia se quedó blanca, sin respiración. ¿Cómo tiene esas grabaciones?» «Porque nunca fui a Guadalajara». Leticia le respondí con calma. «Me quedé aquí en un hotel, contraté al mejor detective y documenté cada minuto de su traición. Saqué de mi bolso la memoria USB y la coloqué sobre la mesa del jardín. Aquí tengo más de 100 horas de video donde se les ve vaciando mi casa, falsificando papeles y negociando con una agente inmobiliaria la venta de mi propiedad». Emilio se levantó de golpe como si hubiera visto un fantasma. «Mamá, yo no sabía». «Bueno, sabía algunas cosas, pero no todo. Nunca quisimos lastimarte. Nunca quisieron lastimarme», grité por primera vez en años. «Emilio Antonio Vargas, tiraste a la basura mis fotos, vendiste mis muebles, firmaste los papeles de la casa donde te crié». Leticia intentó recomponerse fingiendo serenidad. «Suegra, usted está malinterpretando todo», pero su voz temblaba.
porque por primera vez sabía que el poder había cambiado de manos. Nosotros solo queríamos ayudarla a tomar mejores decisiones financieras. Ayudarme, rugí con una furia que llevaba años dormida. Me drogaste, falsificaste mi firma, conspiraste para declararme loca. Entonces marqué el número que había estado esperando usar durante 2 semanas. Licenciado Herrera, dije. Cuando respondió: soy Magdalena Vargas. Ya tengo toda la evidencia. Es momento de proceder con la denuncia. La expresión en el rostro de Leticia cuando escuchó la palabra denuncia fue algo que nunca olvidaré. Era la mirada exacta de alguien que acaba de comprender que el juego ha terminado y que lo ha perdido de la manera más humillante posible. ¿De qué denuncia habla?, tartamudeó, aunque su voz ya no tenía nada del veneno de siempre. Fraude familiar, falsificación de documentos, venta ilegal de propiedad ajena, conspiración para cometer fraude y tentativa de despojo patrimonial. Enumeré una por una las faltas que el licenciado me había detallado. En total, añadí con serenidad, hablamos de entre 15 y 25 años de prisión. Emilio se desplomó en la silla como si se le hubiera escapado el aire de los pulmones. Mamá, por favor, podemos arreglarlo. Yo devolveré todo. Pagaré lo que sea necesario. ¿Devolver qué, Emilio?, le respondí con una frialdad que helaba el aire. Los muebles que ya vendieron, las fotos que tiraron, los 40 años de recuerdos que empacaron como si fueran basura. En ese preciso momento, doña Rosa apareció en el jardín acompañada por el licenciado Herrera y 2 agentes del Ministerio Público. Habíamos preparado todo con precisión quirúrgica. El momento, la evidencia, la presencia legal. Señora Vargas, me saludó el abogado mientras abría su portafolio. ¿Son estos los individuos mencionados en su denuncia? Sí, licenciado. Emilio Antonio Vargas, mi hijo, y Leticia Gutiérrez de Vargas, mi nuera. Los agentes avanzaron con las órdenes en mano. Emilio Vargas y Leticia Gutiérrez quedan detenidos por los delitos de fraude familiar, falsificación de documentos y conspiración para cometer despojo patrimonial. Esperen, gritó Leticia poniéndose de pie. Esto es un malentendido. Nunca quisimos dañarla. Todo fue pensando en su bienestar. Uno de los agentes levantó el USB que yo misma había entregado. Señora, aquí tenemos más de 100 horas de grabaciones donde ustedes planean y ejecutan los delitos. Su propia voz confesando cómo falsificaron la firma de la víctima. Mientras les leían sus derechos, el licenciado Herrera me explicó en voz baja: con el material que usted reunió, este caso está prácticamente cerrado. Además, ya hemos solicitado la recuperación de sus bienes y el congelamiento de las cuentas donde depositaron el dinero. ¿Y qué pasará con ellos?, pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Con las agravantes por violencia familiar y abuso contra una persona mayor, podrían recibir entre 12 y 20 años de prisión efectiva. Emilio me miró desde el asiento trasero de la patrulla con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, perdóname. No sé en qué momento perdí el rumbo. Te amo. Siempre te he amado. Por un instante, un segundo, apenas sentí el viejo instinto de madre queriendo ablandarse. Pero entonces recordé su voz en la grabación: hagámoslo rápido antes de que se arrepienta. Y el corazón se me volvió piedra otra vez. Me acerqué a la ventanilla y le dije con calma: Emilio, trabajé 40 años para darte un futuro. Sacrifiqué mi juventud, mi salud, mi vida entera. Y tú elegiste traicionarme por dinero. Mamá, balbuceó él, durante 67 años fui tu madre. A partir de hoy soy solo Magdalena Vargas, una mujer que aprendió que el amor incondicional no puede ser unilateral. Desde la otra patrulla, Leticia gritaba desesperada: esto no va a quedar así. Tengo abogados, mi familia tiene contactos, usted se va a arrepentir. Me acerqué a su ventanilla y sonreí con la misma frialdad con la que ella me había recibido el día que cambió las cerraduras. Leticia, querida, tus contactos no alcanzan para enfrentarte a una mujer que pasó 40 años limpiando las oficinas de los mejores abogados de la ciudad. Créeme, conozco gente que tú ni imaginas. Cuando las patrullas se alejaron, me quedé de pie en el jardín junto a doña Rosa,
y el licenciado Herrera respirando una paz que no sentía desde hacía décadas. ¿Se siente bien con la decisión que tomó?, me preguntó él. Licenciado, respondí mirando la fachada de mi casa que volvía a ser oficialmente mía. Durante 3 años permití que me humillaran en mi propio hogar, que me hicieran sentir un estorbo, una carga, una sombra. Pero hoy entendí que nunca es tarde para recuperar la dignidad, que la edad no es excusa para dejarse pisotear y que a veces amar también significa saber cuándo decir hasta aquí. 6 meses después, Emilio fue condenado a 18 años de prisión y Leticia recibió 22 como autora intelectual del fraude. Recuperé todos mis bienes y obtuve una compensación de $150,000 por daño moral. Con ese dinero y la herencia de mi hermano Esteban, compré una casa más pequeña, luminosa, en una colonia tranquila. Doña Rosa se mudó a la casa de al lado. Entre ambas construimos una nueva vida serena, respetuosa, sin mentiras ni miedo. Cada noche antes de dormir miro la fotografía que recuperé del basurero Emilio, con 5 años, disfrazado de superhéroe, sonriéndome con inocencia. Hijo, le digo en voz baja, tu madre hizo lo que tenía que hacer. No por venganza, sino por justicia. No por odio, sino por amor propio. Quizá algún día, cuando salgas de la cárcel, entiendas que las lecciones más duras son las que más enseñan. Porque esta historia no terminó con una madre destruida por la traición de su familia. Terminó con una mujer de 67 años que demostró que nunca es demasiado tarde para recuperar tu poder, tu dignidad y tu derecho a ser respetada. Y esa es la lección más importante que cualquier familia puede aprender, que el amor verdadero nunca debe confundirse con permitir el abuso, y que quienes traicionan la confianza de los suyos siempre acaban encontrando la justicia que merecen.